Colosenses capítulo 3, verso 18, amén. Dice así la palabra: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Amén. Esto es lo que vamos a tocar en este día. Vamos a arrancar con esto y la semana que viene continuamos con la conducta de los esposos, cómo debe ser el trato también con los hijos. Y bueno, la conducta familiar, somos cristianos y tenemos que tener una conducta según el Señor manda, porque hay una forma, un mandato de Dios, y esto es lo que nos va a traer buena imagen ante los demás. Una conducta respetuosa, una conducta en sujeción, como lo dice acá: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Entonces lo que enseña acá la palabra es que las mujeres casadas tienen que estar sujetas a su marido, porque así lo manda Dios. Entonces vemos que, la rebeldía no corresponde a una mujer que sigue a Dios. Entonces, como somos cristianos, el Señor dice como conviene a Dios, como manda el Señor, como conviene en el Señor. Podemos sacar de acá el mandoneo, ¿no? Porque muchas veces se manifiesta la rebeldía, justamente la que vamos a tocar acá, de muchas esposas o de las esposas, o en este caso ustedes que no son esposas, tienen que considerar la palabra, cómo va a ser la conducta en el matrimonio. Entonces el mandoneo es solamente, en la brega, en la pelea, ¿no? Es lo que va a afear la imagen de la mujer, de la esposa. Solamente afea la imagen de la mujer cuando no está sujeta a su marido, pero esta sujeción está hablando de conducta y está hablando de respeto. No quiere decir que se va a sujetar a su marido en el pecado, sino que está diciendo del respeto que tiene que tener con el marido. No gritería, no pelea, no insujeciones, discusiones, gritos. Muchas veces en el matrimonio pasa esto. Quieren ver a ver quién manda en el tema, a ver quién tiene la autoridad, quién lleva ahí el mando en el matrimonio. Y eso es justamente lo que destruye el matrimonio, porque muchas mujeres actúan así. Hoy en día está muy de moda el ser independiente, está muy de moda el ser rebelde, el que no te tiene que dominar nadie, vos no necesitas de marido, vos no necesitas de esto, lo otro. Entonces, empieza una competencia en el matrimonio. Y empieza ahí justamente en la competencia, las discusiones, los pleitos, las diferencias, porque el hombre por naturaleza también tiene su orgullo, ¿no? Entonces no se va a dejar pisotear por su mujer. Entonces, ¿por qué? Porque, cuando empieza una discusión, un pleito afuera, por ejemplo, lo haces quedar en ridículo delante de las demás personas. Y una persona, yo creo que no se va a dejar hacer quedar en ridículo. Entonces, empiezan las discusiones, los pleitos. Entonces, esto afea primeramente la imagen de la mujer, como digo. Y también ridiculiza al hombre. Por eso tiene que haber una sujeción, porque si no se genera una competencia. Y la gente de afuera, ¿qué va a opinar? Mirá cómo lo tiene. Mirá cómo lo tiene cortito a su marido. Mirá cómo lo tiene en las orejas. Mirá cómo es esa mujer, mega complicada de carácter. Y tenemos el ejemplo de un muchacho que vino y en un momento lo vino a buscar la mujer. Entonces, ¿qué le dijo a la mujer? Él se presentó a una amiga. No, ¿qué amiga? Yo soy tu esposa, así nomás le contestó, le hizo bien corta la conversación, y se notó esa imagen de, mira cómo esta mujer es complicada. Y así muchas veces, hermano, cuando una mujer no se sujeta o no respeta al marido, porque esta sujeción está hablando de respeto, no está hablando de que tu marido, por ejemplo, te invita a tomar, a emborracharte y vos te vas a sujetar a tu marido. No, está hablando de respeto. Ese es el contexto. Pero una mujer creyente, una mujer cristiana que dice que respeta al Señor, que se humilla al Señor, también le debe sujeción a su marido, porque así lo manda el Señor, como dice acá. Y vemos que cuando se genera la competencia, ¿quiénes quedan mal? Primeramente el marido y después la mujer también. Quedan mal los dos en sí. Y la mujer se está rebajando a sí misma, porque ¿qué van a opinar los de afuera? Los que ven esa conducta.
Van a decir, no, mirá, media complicada esa. Y el tipo, la verdad que no manda en la casa, la que manda a la mujer, lo tiene dominado, hace lo que quiere. Entonces manda, decide, gobierna la casa. Entonces esto habla mal de la mujer en sí mismo, porque tenemos una forma de pensar como seres humanos, y cuando domina a la mujer, la mayoría condena eso. ¿Por qué? Porque naturalmente, ¿quiénes llevan el mando en la casa? El hombre debe llevar el mando. Así como también decimos que el marido debe ser protector y debe traer la comida en casa, también de la misma manera el hombre es el que debe tomar muchas veces decisiones, ¿no? La decisión en sí la toman los dos, porque no vamos a hablar de machismo, pero en sí cuando la mujer es rebelde, discutidora, rencillosa, peleadora, eso afea la imagen primeramente de ella, del marido porque lo ridiculiza, y el matrimonio, y ante los hijos también, porque van a tomar las mismas actitudes. Entonces ya nos está hablando acá cómo debe ser nuestra conducta, respetuosa. Esa es la sujeción que está diciendo acá, el respeto. Vos sos una mujer cristiana, bueno, tus actitudes tienen que ser de mujer cristiana, no peleadora, no rencillosa, no discutidora. Y como dice acá, vamos a un ejemplo bien concreto en la Biblia, que fue en el libro de Esther, capítulo 1, verso 10. Capítulo 1, verso 10, dice así la palabra de Dios. Libro de Esther, capítulo 1, verso 10. En el séptimo día, estando el corazón del rey alegre de vino, mandó a Mehumán, Bigsa, Arbona, Bigta, Adbata, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, a que trajesen, dice, ¿a quién? A la reina Basti, a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Vemos, era hermosa en apariencia física. Y en el 12 dice, mas la reina Basti no quiso comparecer ante la orden del rey, enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Y entonces sacamos acá, primeramente la negación. Vemos cómo no se sujetó, la rebeldía de la reina. Y como dice acá, que se enojó el rey. ¿Y cómo no se va a enojar? ¿Cómo no se va a encolerizar? Como dice acá, sí, lo hizo quedar mal delante de los demás. Y así también, hermanos, o hermanas, cuando la actitud de rebeldía, de negación, de ridiculizar ante la sociedad, ante los demás, a su marido, ¿cómo no va a traer discusiones? ¿Cómo no va a traer diferencias? ¿Cómo no va a traer pleito? Si vos lo que tenés que hacer como buena creyente, buena cristiana, es agachar la cabeza, porque a veces es verdad, por ahí el varón te trató mal, te mandó mal, pero vos como cristiana, ¿cómo debes actuar? No pagando mal por mal. Entonces ahí te debes sujetar y pedir un corazón contrito, arrepentido, humillado de esa ira, de esa discusión, de ese pleito, de esa rebeldía. Entonces vemos que esa es la actitud que uno debe tener como cristiana. Entonces, de esa manera vas a vencer ese espíritu de mandón de tu marido, de discutidor o lo que fuere, o tal vez no sea así, tal vez te tratan dando bien, pero la rebeldía que hay en una, entonces ¿qué pasa? Se manifiesta, y ese espíritu uno se debe humillar. ¿Para qué? Para tener esa sujeción, como dice, como conviene al Señor. Y esta mujer, esta reina no vino, dice, no vino, y se encendió en ira el rey. Entonces así también cuando lo ridiculizás a tu marido delante de los demás, fíjate cómo genera una discusión, una diferencia. Después se empieza a resquebrajar esa relación afectiva, esa relación matrimonial. ¿Por qué? Porque hay rebeldía. Entonces no guardás el respeto necesario, porque vos al estar rebelde lo dejás mal parado, entonces le está faltando el respeto ya. Entonces a partir de ahí una, como que es esposa, como que es mujer, debe ir humillándose. Ahora, por ejemplo, ustedes están solteras, ustedes están independientes todavía, pero consideren, si la rebeldía está a flor de piel, la justicia propia, la discusión, los pleitos, porque esos son los problemas o los pecados que van a
a generar la destrucción matrimonial del día de mañana. Por eso mismo, si yo me sujeto a Dios, me debo sujetar, o se deben sujetar a sus maridos, si se sujetan a Dios. Porque decimos muchas veces, no, yo sigo a Dios. Pero si no te sujetas a tu marido, no podés seguir a Dios, porque Dios ¿qué manda? A que se sujeten, a que lo respeten, el respeto. Eso estamos hablando. El respeto, no la sujeción de decir, bueno, vámonos de la iglesia y ya no vas a venir más acá porque no estoy de acuerdo con la iglesia, dirá el marido. No estoy de acuerdo con los pastores, lo dirá así. No, esa clase de sujeción no. Estamos hablando de respeto. Sujetarse está diciendo respeto, respetar la decisión la imagen del marido. Entonces, ese respeto habla de no contestación, no malas palabras, no de insultos, no detractar. De eso se trata justamente este contexto. Y dice acá el siguiente versículo. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así se acostumbraba, y dice: el rey, con que todos los que sabían la ley y derecho, bueno, entonces acostumbraba ¿qué? A la consulta, a estas personas que sabían ley y derecho. Y dice acá la palabra: y estando, escuchen el 14, juntos, Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué debían hacer con la reina Vasti. Pidió consejo. ¿Qué debía hacer con la reina Vasti? Entonces pasemos al 16, dice así la palabra. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos de las provincias. No solamente contra el rey. ¿Y por qué? Lo contesta acá. Porque este hecho de la reina llegará a los oídos de las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a los maridos, diciendo: el rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Entonces, ¿de qué está hablando? Del mal ejemplo. La misma conducta, las mismas actitudes, cuando hay rebeldía, copian las demás hermanas, copian las demás personas, las que ven. Entonces, a ver, llevémoslos al vínculo familiar. Al vínculo familiar. Por ejemplo, los hijos, ¿qué van a copiar? Si las esposas tratan mal al marido, también las hijas van a tratar de la misma manera, porque maman el mismo ejemplo. Ustedes ven que la mayoría de los casos, madre divorciada o separada, hija que se separan o se divorcian, siguen las mismas reglas, el mismo ejemplo. Y así también, hermana, cuando hay una persona nueva, tal vez que no sepa mucho la palabra, y tal vez vos estés lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo, sentí la presencia de Dios grandemente, hablas en lengua, predicás y todas las cosas, todo bien hasta ahí, pero le falta el respeto a tu marido, le mandoneás, le contestás mal, le dejás mal parado delante de los demás. Entonces, a ver, lo van a tomar a bien. Las mujeres van a seguir el mismo ejemplo. Vos le estás predicando a una mujer y van a decir: bueno, si lo trata así, también yo seguramente lo debo tratar así, porque tengo que tener autoridad sobre mi marido que no viene a la iglesia. Y no es así. Eso es señorío. Entonces, a ver, muchas veces tienen actitudes, o se tiene actitud, la esposa tiene actitudes de mandoneo, de rebajar, que vos sos carnal, que vos esto, lo otro, y lo rebaja, y se produce una discusión delante de toda la gente, sin qué ni para qué. Porque ahí justamente quedan mal parados, y quedan mal parados los dos. Y ninguno va a querer perder. Y un marido, imagínate, impío, ¿para qué va a querer venir a la conversión? Si su esposa que habla de la palabra, su esposa que predica, le insulta delante de los demás, lo rebaja delante de los demás, entonces, a ver, ¿por qué va a querer venir a la conversión? Entonces, fijémonos en las actitudes, en las maneras que tenemos de actuar, de contestar,
que no sean rencillosas, dice las mujeres, discutidoras, peleadoras, que no sean acusadas de rebelde, dice, de rebeldía. Entonces, bueno, esas son las cosas que van a llevar a bien tu matrimonio, porque vos cuando quieras dominar con tu fuerza y con tu impulso, que muchas veces lo confunden con que no, yo me voy a poner rígida porque no quiere venir y yo se lo voy a decir. No, no es así, hermano. No es así. Había soñado y le había contado justamente a Karina que en un momento había una persona que le estaba predicando a mi mamá y le agarraba la cabeza y le sacudí y le seguía hablando y así, insistía. Y yo le decía, mamá, ya no siga, porque, a ver, no es así, no le vas a hacer entender a la fuerza. Si Dios no le hace entender, decía, vos no le vas a hacer entender a la fuerza. Y la imagen de mi mamá justamente está hablando de la imagen de nosotros. ¿Por qué? Porque predicamos la palabra de la cruz. Y muchas veces confundimos, no, yo no voy a tener afecto, yo le voy a decir, yo le voy a dominar. No, no es así. Uno se tiene que humillar, porque el alma del ser humano, dice, no es domada por nada. Por nada, ¿no? El alma del ser humano. Entonces, ¿quién lo domina? Solamente Dios. Entonces, nosotros queremos imponer cosas que no están al alcance ni nos pertenecen. Porque si no lo doma Dios, no lo puede hacer nadie. Entonces, nosotros solamente tenemos que impartir la palabra, exponer la palabra, corregir por la palabra, pero más ya no puedo hacer. Yo no puedo ir a la pelea. La palabra dice, corrige con espíritu de mansedumbre, no teniendo señorío a la obra. Así lo dice la palabra, y cuando yo me pongo a discutir, me pongo a pelear y lo quiero ganar, a ver, tal vez venga por miedo, por temor, y vos pensás que estás ganando, pero ese marido nunca se levanta, siempre va a estar sentado. Ese marido nunca va a predicar, siempre está sentado. ¿Por qué? Porque tu conducta de señorío es la que no va a hacer la obra. Dice, Pablo plantó, Apolos regó, y el crecimiento que lo da Dios. En este caso le estoy hablando a las mujeres. La semana que viene nos va a tocar a los varones directamente la dirección, cómo muchas veces erramos en nuestra manera de actuar, pero habla mucho de la rebeldía. Y ese espíritu, hermano, cuando reina trae destrucción. Vos fijate que cuando hay un ejemplo en la Biblia también, la de Jezabel, o Atalía me parece. Cuando reinó, no, espíritu de Jezabel también. Cuando reinó, o sea, en realidad no reinaba el hombre, su marido. ¿Quién reinaba? Ella lo aconsejaba, ella lo dirigía, ella lo apretaba, lo inducía a que tome decisiones. ¿Cómo le fue? Llegaron a la muerte. Lo dominaba ese espíritu. Y cuando domina ese espíritu de Jezabel en la iglesia, es justamente lleva para destrucción. Porque no es bueno, hermano, que la dirección la lleve en sí una mujer o un hombre. Estoy hablando en cuanto al pecado, en cuanto a la carne, la carnalidad, ese señorío, a eso es lo que voy. Entonces debemos ver, analizar qué conducta tenemos, porque muchas veces por querer agradar a los hombres, o sea, a las personas, digo, no, yo no me voy a dejar dominar el efecto y adelante de todo, vos vení acá que sos un rebelde, sos un pecador. Queda feo, hermano, queda feo. Había pasado que escuché justamente una discusión entre un matrimonio antes de subir a la reunión. Y lo rebasureó al marido. Lo rebasureó. Se le reía en la cara. Y después, a la hora, pasó a cantar acá. Pasó a cantar en el altar de Dios. Entonces, a ver, yo lo vi y me escandalicé. Imagínate si lo ve otro. Mira, la cristiana. ¿Y el marido qué dirá? ¿Qué va a decir? Es una mentirosa. Me basuré. Y un marido encima impío. Me basurea, me dice esto, lo otro, me falta el respeto, se me ríe en la cara y después pasa a cantar delante del altar de Dios. Entonces, ¿cómo lo vas a ganar? Entonces, todas esas cosas, hermano, debemos analizar o deben analizar. Deben pedir perdón para que esa rebeldía, esa falta de respeto, ese señorío que no suceda, porque justamente eso es el principio de la destrucción. Y a donde reinó mujer, cuando digo mujer estoy hablando carnalidad, a eso me refiero, fue mal. Y ese espíritu de Atalía puede estar, o Jezabel, las dos fueron malas.
Jezabel o Atalía. Entonces, bueno, consideremos lo que está escrito en la Biblia, para que no tomemos el mismo camino. Porque ya aparece el LGTB esta iglesia. Hablan del machismo. Está bien, hay por una parte. Pero se habla, ahora ya defiendan hasta el pecado. Y acá no estamos para defender ideología de política e ideología de género. Estamos para analizar según la palabra. Ya hasta ese lenguaje se mete en la Biblia. Encubiertamente entra. Y acá está hablando el respeto. Y en la semana que viene se tocará la parte del marido también, que debe tener el mismo respeto con la mujer. Y dice así la palabra, en el 16, y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey de pecado, bueno, esto lo leí, sino contra todo el pueblo y contra todos los príncipes, porque este hecho de la reina llegará a los oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos. En poca estima a sus maridos. ¿Por qué? El rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. El mal ejemplo, como decía acá. Entonces, la obediencia de esa parte del respeto tiene que haber. No confundamos autoridad de Dios con señorío, con mandoneo, porque ahí empieza la discusión. No es rebelde, por eso me discute. ¿Vos no te analizás lo que estás sintiendo? Que lo querés tener en las pestañas, querés dominar todo a tu manera y no estás orando, no estás corrigiendo con espíritu de mansedumbre, no estás esperando el tiempo de Dios. Perdoname, Señor, direccioname. Lógicamente va a haber error el primer tiempo, porque no hay hombre que no erre, persona que no tenga errores. Pero eso se tiene que ir perfeccionando. Y eso deben analizarlo también a través de la palabra. Porque, a ver, tenemos un defecto acá que, bueno, salvo que yo que predico, después hay varones que sirven, pero en general están a la cabeza las mujeres. En general. No quiere decir que está mal que esté en la cabeza de las mujeres. Yo pienso que tiene que haber, pero cuando ya se toma ese señorío, o sea, no le das lugar, en este caso, a tu marido, le faltás el respeto, cuando vos sentís ese espíritu que yo voy a dominar todo, porque acá no hay hombre, entonces eso está mal. Porque por más que yo sea hombre, tampoco tendría que dominar así sobre las mujeres de este lugar o sobre mi esposa, con esa altivez, con ese yo mando, sino que uno se debe humillar. Uno tiene que pedir perdón, ese espíritu de que quiere dominar, pero a la manera de hombre, por la fuerza, someter, porque eso no termina bien. El sometimiento solamente se sientan ahí y escuchan, nunca se van a levantar. ¿Ustedes se dan cuenta de eso porque muchas personas no se levantan? Porque no están dominando el Espíritu de Dios. Algunos me dirán, algunos rebeldía, sí, algunos rebeldía, pero otros también se fijan en la conducta. O no le gusta cómo le estás tratando, cómo le estás gritando, o cómo le querés avergonzar, mostrando una autoridad que no tenés. No sirve eso. Entonces ahí deben analizar, Señor, ¿por qué? ¿O por qué te va mal? A ver, a alguna le fue mal en el matrimonio, ¿no? En este caso tenemos la hermana Noelia. Analizar, ¿la rebeldía de qué punto? ¿Desde qué punto lo ridiculizaste a tu marido? ¿Desde qué punto? Porque a veces no es discusiones, a veces con las actitudes, con las conductas. A ver, en el noviazgo, ¿por qué no te duran novios? Por ejemplo, por decir algo. ¿Por qué te va mal? ¿Por qué terminas sola? ¿Por qué no te soporta? ¿Por qué te dicen todo que tenés un carácter complicado? Bueno, analízalo. Porque el día de mañana tiene que haber un casamiento o va a haber un casamiento. Y analizá bien tu conducta para que no sea destruido tu matrimonio. Porque vos podés tomar la decisión de separarte y divorciarte, pero van a haber hijos en medio que van a sufrir, que van a llorar. Entonces tenemos que considerar todo eso para no destruir un matrimonio. ¿Amén? Y dice acá la palabra en el 1:19: si parece bien al rey, salga el decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y Media,
para que no sea quebrantado. Que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino. Y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Vemos, acá no estamos hablando lógicamente de divorcio, nosotros creemos en el matrimonio, pero sí que a veces hay que poner un límite, y la mejor decisión, y es la mejor decisión, ¿no? Cuando pone el límite a ese señorío para no generar malos ejemplos y para que nadie siga el mal ejemplo. Entonces dice, le pareció bien. Entonces así también el Señor va a permitir una decisión drástica, ¿para qué? Para que no se siga el mal ejemplo. El querer rebajar la personalidad de tu esposo. Entonces, a ver, ¿cómo puede ser? No comparezca delante del rey. Y tal vez no comparecer significaría, tal vez en un momento no querés venir más, te saca la fuerza, te saca el deseo, no querés humillarte más, no querés seguir más en el camino, abandonás la casa de Dios. Y bueno, tal vez ese sea el castigo. Pero, dice, le pareció bien. Entonces, como dice, el Señor hoy te da oportunidad. Y mañana no sabemos. Si uno mezquina el pecado y es de tropiezo para su familia, es de tropiezo para su marido, para que se levante, porque si ven la misma actitud de ¿para qué quiero ser fiel? ¿Para qué quiero predicar? Si a mí no me gusta ser así. A ver, había dicho una persona una vez, que me quedó en la cabeza grabado, una persona que tiene el poder de exhortación, la capacidad de exhortar, digo exhortación cuando lo dice fuerte, a eso es a lo que me refiero. Le dijo, pero vos tenés que exhortarle así, asá, ta. Y este muchacho dijo, a mí no me sale, porque él no tenía el mismo talento, la misma capacidad, el mismo don. No tenía. Y dice, a mí no me sale. Entonces, en este ejemplo, yo que quiero mostrar, es que no todas las personas actuamos de la misma manera. Entonces, forzar la situación, o que sigan tu ejemplo, que vos tal vez como mujer sos bastante enérgica, tomás la decisión y va para adelante, pero, a ver, tu marido tal vez no quiera ir a chocar con otra persona, o no quiera corregir de la misma manera con señorío con otra persona porque le parece mal. A mí cuando, a veces puedo tener una conducta errada o una decisión errada, pero no me gusta maltratar menos a las personas nuevas y que no entienden. Creo que primero uno, cuando quiere apretar demasiado de entrada, a mí, salvo casos como el de Jorgito. De Jorgito vos sabés que por más que vos querés hacer bien con él, si lo sacás afuera, te diste vuelta y ya es veleta. Enseguida se va para el otro lado. Entonces, no podés apoyar ahí, o no podés darle facilidades, digo, porque tiene un pecado muy, muy grande, esa debilidad muy grande por el vicio. Pero hay otras personas que tal vez sí, no corresponde que apretés de la misma manera, que lo podés manejar la situación entendiendo que recién empieza, entendiendo que no tiene entendimiento, y entonces, ahí es cuando debo analizar cómo estoy corrigiendo, si estoy imponiendo o le estoy aconsejando. Y muchas veces se confunde esa imposición carnal de hombre con el consejo de Dios. Entonces, ¿cómo? ¿Qué es lo que siento? Entonces ahí pido perdón para poder aconsejar, para poder actuar correctamente. Y dice así la palabra también en Efesios 5:22. Efesios 5:22. Siempre me toma, debo hacer así, pero estoy hablando desde el punto de vista de la mujer. Dice así la palabra. Efesios 5:22. Dice así la palabra, es cortita este versículo. La mujer estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. A sus propios maridos como al Señor. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Estén sometidas a su propio marido como al Señor.
Lo que quiere decir, lo invertimos. Así como te sometes a Dios, que decís que te sometes a Dios y tal vez te sometes a Dios, también debe ser con tu marido. El mismo respeto para con Dios, con tu marido. El mismo cumplir con el Señor, con tu marido lo mismo. Sin discusión, sin falta de respeto, sin peleas, sin bregas. Esa altivez, esa rebeldía, ese maltrato, esas cosas. Y muchas veces se producen, la mujer que es rebelde, mayormente es discutidora, mayormente, como decía mi mamá, pleitista. Y es escandalosa, llorona, porque hace un escándalo. Entonces, a ver, los escándalos salen para afuera. No le importa si están los vecinos, no importa si escuchan los demás. La cuestión es que quiere ganar, quiere tener razón y llora. Y discute, y grita, y levanta la voz, y amenaza. A ver, queda mal eso. Rebaja a su marido. Entonces uno que escucha, que dice, mira, se le soltó la fiera. Entonces veamos, o vean, revean cómo están actuando. Y ni hablemos de levantar las manos. Un hombre no te va a pegar porque sí, o no te va a pegar directamente, no te va a levantar la mano. Hay algunos, bueno, más allá de los golpeadores, pero el hombre, midiendo la fuerza, te va a pegar contemplando que vos sos mujer. Porque si te tiene pegado, ¿verdad? Vos no lo vas a poder enfrentar, a eso es lo que voy. Tampoco estoy diciendo que se dejen pegar, y estamos hablando un tema diferente del hombre golpeador, que para mí es espantoso eso. Pero estoy diciendo, cuando vos le querés ganar y lo amenazás y te querés ir a las manos, que le querés levantar las manos a tu marido, a ver, ¿qué daño le podés hacer? Solamente le generás más dureza, viendo tus actitudes, que vos decís que te humillás, venís a la casa de Dios y llorás y todo delante de las demás personas sos intachable. Pero en casa, ¿cómo sos? Porque no solamente delante de Dios, en casa, ¿cómo estamos? Acá tal vez cualquiera, bueno, a ver, muchas veces los matrimonios quieren tener una conducta, una imagen delante de los demás. Y tu marido, a ver, si vos le decís, vení para acá, ¿por qué sos rebelde? Y te va a mirar y por no pasar vergüenza más, se va a callar. Y vos pensás que ganaste. No ganaste nada. Porque tu marido va a seguir con la misma postura y no va a venir. Y tal vez no te va a discutir delante de los demás. Pero su conducta, el que no viene, el que no se levanta en el ministerio, te va a doler. Y eso es lo que es diferente. El poder del Señor dominando a tu marido, que le tome el poder de Dios, a que vos lo domines. Es muy diferente. Porque vos ves un tipo sentado ahí, y por vos te podés levantar todo, y veo que mi marido no se quiere levantar y es un rebelde. A ver, considera tu actitud. Considera si lo haces pasar vergüenza. Algunas cosas que ni se deben comentar en la iglesia. ¿Quién ni debe opinar? Está en su lugar, orá por él, aconsejalo. Las cosas que muchas veces tienen que quedar la puerta para adentro, aunque lo tomamos por la palabra, llevamos al ejemplo, pero muchas veces también tenemos la actitud, o se tiene la actitud, de confundir corrección con hacerle pasar vergüenza. Tampoco. Es verdad que el hombre tiene la rebeldía y todo lo demás. Pero cuando yo quiero imponerle, hacerle pasar vergüenza adelante de los demás, ¿vos te crees que se va a levantar así? No se levanta. Te la hace peor todavía. Y eso te va a traer sufrimiento en la vida. Te va a traer enojo, te va a traer cansancio en el camino, porque nunca se va a levantar a tu lado mientras haya una falta de respeto, un mandoneo, un señorío, una insujeción, una discusión, un pleito, una riña. ¿Qué ganas con discutir? ¿Está actuando la autoridad de Dios ahí, no? Vos mismos te estás desesperando y estás demostrando al enemigo, a Satanás y a todos los que están observando que no tenés autoridad. Por eso tu marido está rebelde. Amén. Dice así la palabra en 1 de Pedro 3.1. 1 de Pedro 3.1 en adelante.
Dice así la palabra, amén. Asimismo, vosotras mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra, los que no congregan, los que no son fieles, los que no tienen ministerio, los que no se levantan a hacer nada, esto está diciendo, sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas. Conducta de sus esposas. Sin palabra, o sea, a ver, ¿qué entendemos acá? Sean ganadas por la conducta de sus esposas, sin palabra. O sea, a veces tienen palabra, pero no tienen conducta. Y tiene que ser con la conducta, lógicamente por la palabra, pero si vos no tenés conducta, olvídate. Olvídate. No se va a sujetar. No le vas a ganar. Porque la conducta es la que habla de nosotros. O sea, lo que escribimos con la mano, lo borramos con el codo. Se borra con el codo. Entonces, es decir, espíritu de mansedumbre, porque hay que orar por los hijos, por el marido, esto, lo otro. La conducta casta, respetuosa. Y vos te estás peleando, estás discutiendo. Estás rebajándolo. Entonces dice acá la palabra, sean ganadas por las conductas, no solamente palabras. La conducta es lo que vale, es lo que predica. Lo otro le va a apuntar al pecado, lógicamente para que se levante. Pero mi conducta habla mucho, porque mi conducta también quiere decir que yo me humillo ante Dios y con las armas de Cristo peleo, humillándome, no con señorío, entonces voy a tener autoridad sobre ese marido que todavía no se levanta o que no cree. Entonces, vemos acá, estén sujetas a sus maridos. Y sujeta, vuelvo a repetir, no se refiere al pecado, a la manera. Tu marido dice, no vamos a la iglesia, no vayamos. Tu marido te dice, el domingo a la mañana, cuando hay reunión, no, vamos al cine, vamos de shopping. No, no estamos refiriéndonos a eso. Nos estamos refiriendo al respeto, Entonces, a ver, después cuando hablamos de conducta, hablamos no que sean discutidoras, que hagan escándalo, que avergüencen a su marido delante de la gente, peleando, levantando la voz, que todos escuchen, porque vos le querés hacer pasar vergüenza, porque vos le querés hacer enterar a todos qué clase de persona es tu marido. A ver, no es así, porque si los dos son un solo cuerpo, vos mismo te estás rebajando al hablar mal de tu marido o al hacerle pasar vergüenza adelante de los demás. Entonces habla de no ser agresiva, por ejemplo, había notado acá. Y bueno, no solamente delante de la gente, yo creo que también en casa. Así como soy en casa, voy a ser afuera. Y a veces se es afuera, pero en su casa no es así. Entonces, ¿tiene recompensa tu labor? ¿Tiene recompensa tu escuchar la palabra, tu oración? ¿Tiene el resultado que estás esperando? Bueno, y si no hay resultado, entonces analizar. Bueno, la mayoría en este caso son solteras, pero bueno, alguno que vea el video va a analizar su conducta, el por qué su marido no viene. ¿Por qué no escuchaba su oración? ¿Por qué? ¿Cómo lo tratás en tu casa? Adelante de todos te haces la santita, te haces la respetuosa, te haces la mujer que es más fiel de toda la iglesia, un ejemplo de mujer. Pero en tu casa lo insultás, lo rebajás, no servís para nada, esto, lo se revela. Así empezamos a detractar, a decir cosas que no le corresponde como mujer. Una mujer casta, una mujer santa, como dice acá la palabra, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué quiere decir casta y respetuosa? Quiere decir reverente, santa, pura. O sea, esta palabra viene de castidad, de guardarse pura, que tiene que ver con lo sexual, pero acá en nuestra conducta, pura, sin pecados. Eso está diciendo, que se conviertan por la conducta tuya y no solamente por tus palabras. Y bueno, y por la conducta, lógicamente, porque eso es lo que le va a ganar. Cuando ven que lo que está diciendo es verdad, entonces, ¿qué va a hacer el varón? Se va a convertir. Mirá mi mujer, qué bien mi mujer.
qué bien mi esposa, mirá cómo sirve, mirá cómo es madre de familia, es la mujer virtuosa del Proverbios, capítulo 31. Mujer virtuosa, ¿a quién la hallará? Porque su estima, su valor, sobrepasa a las demás, sobrepasa a todas. Entonces eso es lo que tiene que ver tu marido. Dice, el marido de ella está confiado. El marido está confiado en ella. ¿Por qué? Porque es una mujer virtuosa, una mujer que gobierna bien la casa, que gobierna bien la iglesia. Entonces la misma conducta de la casa la lleva a la iglesia y de la iglesia también la lleva a la casa. Entonces se cumple ahí la mujer virtuosa. Entonces esta es la mujer que va a tener victoria. Es la mujer que pide Dios para con sus maridos. Y dice, acá la palabra, considerando vuestra conducta. O sea, ¿cómo se ganó el marido? Porque consideró ¿qué? La conducta. La conducta. Dice, vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces vio, qué ejemplo de mujer. Mi mujer, entonces se va a querer levantar. ¿Por qué? Porque vos estás orando por él, porque vos lo respetás, porque vos sos un ejemplo de mujer. Entonces va a querer o va a creer en Dios, o va a venir a la iglesia, se va a congregar y se va a levantar. ¿Por qué? Porque sos una mujer casta y respetuosa, como dice acá la palabra. Y dice en el 3.3, vuestro atavío no sea el del externo, de peinados ostentosos, dice, de adornos de oro y de vestidos lujosos. Y yo lo tomo esto, a ver, no la apariencia, los peinados ostentosos, dice, atavío externo, dice, el exterior, y muchas veces demostramos una vida exterior, casta, respetuosa, pero en el interior no lo somos. En el interior, o sea, en el interior digo, dentro del alma, vas a sacar a relucir todo en tu casa. Y ahí va a empezar el problema matrimonial. Y dice acá la palabra, sino el del interno, el del corazón. Vemos acá, en el incorruptible ornato, que quiere decir adorno, de un espíritu afable y apacible. Afable, ¿qué quiere decir? Afable, que es una persona agradable, de buena conducta, cordial, de buen trato. Entonces así debe ser la mujer. La mujer debe tratar bien a su marido. O vos estás enojada y no le das bolilla. Tomás mate a la mañana y no le pasa conversación, estás con tu teléfono y están ahí. No, la palabra que dice, conducta cordial. Entonces tiene que haber una relación. Muchas veces obligada, sí, yo soy tu mujer y te cocino. El plato, pero ni le hablas en la mesa. No le hablas, no hay mate, no hay nada juntos, no hay labores juntos. Yo nunca me voy a olvidar esto, una cosa, que siendo inconversos, y después, bueno, cuando pasaron la conversión, los padres de Kevin, yo siempre me acordaba que se iban juntos a comprar al supermercado y venían de la manito juntos. A ver, algunos dicen, no, porque, a ver, ¿qué te hace el pibito? No, a ver, personas grandes que venían de la mano. Y a mí me encantaba verlos, que caminaban, venían, iban, se iban a comprar al supermercado, iban de la mano y venían de la mano. Y así también tendría que ser un ejemplo de un matrimonio cristiano. Algunos dicen, no, pero pérdida de tiempo. Yo me acuerdo bien cuando mi mamá dio sobre esa pérdida de tiempo, cómo lo tergiversaron, le cambiaron el sentido las mujeres que son rebeldes con su marido. ¿Y qué hicieron? No, porque pérdida de tiempo, entonces me voy a comprar sola o te vas a comprar sola vos. Ya no hay cosas que comparten. No hacen compras juntos, no hacen nada juntos, porque todo, no, porque no hay tiempo, porque esto, lo otro. A ver, no había tanta necesidad como para decir, estamos las 24 horas abocados. Y aparte rompe la relación de una cosa que pueden hacer juntos. Y como le gustó, a las esposas que estaban rebeldes le gustó cambiar el sentido, entonces no vayamos a comprar una juntos, no, bueno, porque es una pérdida de tiempo. Claro, es un rechazo a tu marido, hermana. Decilo con todas las letras, es un rechazo a tu marido. No que, a ver, es pérdida de tiempo. Entonces todas esas cosas, cuando queremos cambiarle el sentido y nos conviene, lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenés rencor, porque tenés enojo. No hay el hablar pacíficamente también. Todas las conductas, sí, bueno, con que dijiste que, bueno, dijeron en la prédica que tenemos que hablar, y bueno, vamos a hablar. A ver, ¿qué quiere hablar? Bueno, vamos a hablar, dale. Así tampoco es.
No se impone, eso se da naturalmente a través de la humillación. Hablamos pacíficamente, no todo el tiempo de discusión. O simplemente querés hablar cuando te conviene a vos como mujer, pero vos estás enojado con tu marido, no le pasás cabida. Pero bueno, ¿sabés que se rompió el microondas y lo tenemos que mandar a arreglar? Bueno, ahí conviene hablar. Ahí conviene hablar. Se rompió el lavarropas. Ahí conviene hablar. Pero en las conversaciones diarias, en cuanto al manejo familiar, en cuanto a cosas que están viviendo los dos, en el terreno sentimental, hablar, a ver, el buen trato, ser afable, como dice acá, la conducta cordial, no existe. Entonces, ¿qué clase de matrimonio cristiano estamos hablando? Entonces, después queremos la bendición de Dios, se quiere la bendición de Dios. Muchas veces se quiere ganar. A ver, el marido también es un ser humano, y por más que sea creyente, se cansa que la mujer siempre lo mismo, y dale, y quiere ganar. ¿A dónde querés llegar? ¿Querés ser más fuerte que Dios? ¿Hasta dónde querés ir con tu venganza, con tu enojo, o lo que fuera, con tu descontento? ¿Qué querés hacer? ¿Querés destruirlo, pisarlo? Y bueno, comprate una pistola y le pegás un tiro y se acabó. Terminás así la relación. O directamente, no sé. Yo nunca aconsejo el divorcio, ¿no? La separación, porque creemos en el matrimonio. Pero directamente, si te hace tanto mal, agarra, casá los dos bolsos, te va, o bueno, termina una relación, una separación. Pero si no querés arrepentirte, como decía la otra vez, si no hay arrepentimiento, queremos que escuche nuestra oración. Y ese espíritu de rencor todavía está. Y seguí con la media tendencia y está esperando simplemente que pase todo, como lo dije, y lo anticipé en la prédica, que van a esperar que pase la prédica del rencor de largo, que ya te acordarás como agua que pasaron, que pase una semana, que se enfríe todo el tema, y te mantenés en la misma postura. No es así. Dios ve todo, dice la palabra, y paga conforme a las limpiezas de mis manos, dijo el Salmos. Entonces, ¿queremos que el Señor nos oiga? O sea, que les oigan las esposas. Esas conductas, esas actitudes deben ir trabajando. Dice acá la palabra también. Hay una versión que dice sobre el 3.4, cuando habla de la conducta, dice así la versión moderna: que el adorno de ustedes no sea de cosas externas, de peinados exagerados o con joyas de oro y vestidos lujosos. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es más valiosa delante de Dios. Bueno, ya habla mucho ahí, pero esa apariencia, eso es lo que uno se debe despojar. ¿Aparentar qué? A ver, ¿llorás en la oración? ¿Llorás delante de la presencia del Señor? ¡Wow! ¡Qué fiel! ¿Cómo se quebranta? ¿Cómo se está arrepintiendo? Tu conducta dice lo contrario. Tu conducta dice lo contrario. Y ahí está el tema. ¿Por qué sentís tormento? ¿Por qué no te salen las cosas? ¿Por qué no tenés autoridad sobre tu familia? Bueno,